Bueno, vamos a comenzar. Eh, con la clase anterior les había platicado que estoy grabando los videos, que voy a estar grabando los videos para poderlos subir a YouTube y compartirlos con ustedes, pero había tenido un problema de que no me los asignaba a mí. La clase anterior, y mandé un mensaje, el Meet le asignó el video a Luis Enrique Benavides. ¿Ya llegó Luis Enrique? Ya, profe. ¿Sí te diste cuenta? No, ¿qué se supone que tenía que aparecerme o qué? No, bueno, yo te mandé un mensaje por el chat, pero creo que no lo viste. Pero yo creo que también Meet o Google te mandó un correo electrónico diciéndote que te enviaba la liga al video. No sé si Ok. Voy a revisar el chat y el... revísalo, y cuando entres al video, bueno, hay una forma en que me puedes también pasar la administración del video y ya lo puedo bajar. ¿Sí te lo encargo, por favor? Sí, deje de revisar. Al final de la clase, pues antes de que me despida, voy a detener la grabación para que, estando todos, nos demos cuenta a quién se lo asigna esta vez Meet, y pues les voy a pedir el mismo favor. Hasta ahorita no he encontrado cómo hacerle para que me lo asigne siempre a mí. Y en otros cursos me ha sucedido lo mismo. Entonces voy a detener la grabación antes de despedirnos, y ya la persona que se lo asigne se dará cuenta antes de irnos. Bueno, tenían esta semana para ver videos, antes de los videos, ¿ya instalaron Python? ¿Pudieron? ¿Le intentaron? ¿Hubo problemas? ¿Qué me pueden comentar al respecto? Sí, ya. Sí, ya. Yo Sí, ya. nada más tengo la duda de... Sí. Tenemos que descargar otro programa para hacer nuestros códigos, ¿verdad? No. Para escribirlos. No, es una opción que consigas otro programa para escribirlos, pero no, al instalar Python, ya incluye un editor que lo vamos a presentar, no, en la clase ¿Es de el hoy. IDLE, no, profe? Sí, Cuando intento abrir ese, el idle o idle, no sé cómo se diga, sí. No se abre nada. No se abre nada. Nada. No, nada más se queda como parpadeando el icono, como cuando se van a abrir las aplicaciones, pero no se abre, pues. O sea, si hay una pantalla con donde puedes escribir, ¿no? No, nada, no se me abre ninguna ventana, pues, cuando... Bueno, algo está pasando, ¿sí? Fíjate, deja presentar mi pantalla para que vean qué pasa en mi caso. Bueno, aquí tengo, ya ven la pantalla de mi computadora, nomás ven el fondo de pantalla, y entonces esta es una Mac, quizás un poco diferente, pero aquí en esta carpeta que llamo académicos, tengo el IDLE. Entonces, a ti te aparece ese icono. Hay otro que se llama el Python Launcher, pero lo único que necesitas Sí, es... los dos me aparecen. Entonces, simplemente abro el IDLE, empieza a abrirlo. Creo que va a ser algo lento. Aquí. Profe, le voy a pasar el link del video, ya lo puse como editor. Oh, de acuerdo, gracias. Ya después lo reviso. ¿Se lo pongo aquí en el chat o se le mando un correo? Bueno, esta máquina es algo lento para abrir programas, pero lo está abriendo, y ahorita que lo haga, me aparece esta pantalla. ¿A ti no te aparece entonces? No. Pero seguramente te aparece una barra como la de aquí arriba que dice Edit File, Edit, Shell, Debug. ¿Eso sí te aparece? Y lo que tendrás que abrir es nuevo archivo, New File.
y te aparece otra pantalla en la que ya puedes empezar a escribir tus códigos, y entonces esta la salvas y aquí va a estar tu programa. Yo creo que ese podría ser el detalle. Si no, también entra las preferencias del IDLE, y posiblemente ahí está la razón por la cual no la puedas ver. Esta semana todavía no vamos a trabajar en el IDLE. Por favor, revisa varias opciones, pero debe de ser un detalle simple que te hace falta revisar. ¿De acuerdo? Ok. Pues no me salió así, pero No, igual no. lo checo. Si no, vuélvelo a instalar, porque está muy raro que no puedas, que no funcione. Algo debe de estar pasando. ¿Sí? Sí, Bueno. profe. Gracias. ¿Qué otro detalle? Bueno, ya vieron videos, fueron diferentes videos. Uno de los más interesantes es el de las 5 cosas que la persona que habla dice: me hubiera gustado saber antes de aprender a programar, haciendo un repaso de eso que ustedes ya vieron. Pues está, la sintaxis es lo de menos, es lo que les digo. Aquí no se preocupen mucho por aprender o forzarse por aprender muchos comandos de memoria. Todo eso irá poco a poco pegándoseles en la cabeza, y pues la opción que tenemos es googlear lo que queremos hacer para ver cómo se escribe rápido y bien, ¿sí? Otro de los consejos, recuerdan, allí era comenzar con un solo lenguaje. Para empezar, es lo ideal, no estar brincando de lenguaje en lenguaje. Ya que conoces bien uno, pues entonces ahora sí es oportunidad de conocer otros y ya no va a ser tan difícil. El tercer consejo decía: no solo es para genios. Eso es algo muy interesante. A veces tenemos la idea de que solo genios están programando, o genios son buenos programadores o son hackers. No, esta es una industria muy grande, muy diversa, y hay oportunidades para todo el mundo. Sin ser programadores profesionales, siendo ingenieros químicos, siempre va a haber oportunidades de hacer algo interesante. No todos aprenden igual, es algo que vamos a notar aquí. Todos vamos a ir a diferentes ritmos y vamos a mostrar diferentes habilidades y diferentes gustos. Ya van a ver en los ejemplos, va a haber cosas que les van a gustar y otras que no les van a gustar, y pues eso va a definir el tipo de programas que se les facilitará. Va a ser más fácil con el tiempo, era el último consejo, y eso es algo bastante obvio. Como en cualquier otra técnica, pues verán poco a poco cómo esto se facilita, y poco a poco cómo empezarán a hacer cosas más complejas. El secreto, lo dice el video, es la práctica. Bueno, pues vieron ese video, vieron muchos otros más. Ya, pues aquí no pido evidencias de que los hayan visto, simplemente confío en que ya vieron el video de Todo el mundo debería saber programar, que es la programación, que es un algoritmo, que es Python, y las 5 cosas que me hubiera gustado saber. También les dejé la semana pasada que revisaran el tema del Big Data y vieran un video que en 1 minuto, 2 minutos, de forma muy compacta, explica qué es el Big Data. La otra tarea que tenían fue el examen 0. Hizo falta por ahí una de entregar. Vamos a revisar lo que contestaron. Bueno, no de uno por uno, obviamente, sino en general, el tipo de respuestas que recibí. Vean. Primera pregunta ¿son instrucciones gráficas de algoritmos? ¿Utilizan símbolos conectados con flechas? Eso está muy fácil. Diagrama de flujo, aunque ahí tuve un 25% de respuestas de pseudocódigos. En el pseudocódigo no es tan simbólico como el diagrama de flujo. El diagrama de flujo es completamente simbólico, entonces por eso utilizamos símbolos y flechas, mientras que en el pseudocódigo, lo vamos a ver hoy, es más texto, es más
es texto lo que utilizamos para desarrollar la misma idea. La segunda pregunta decía, ¿cuál es el lenguaje formal diseñado para expresar procesos que pueden ser llevados a cabo por las máquinas como las computadoras? Pues es un lenguaje de programación, ahí el 100% contestó de forma correcta. Proceso de diseñar, codificar, depurar y mantener el código fuente, pues es la programación, es lo que vamos a hacer. Obviamente responder el software no tenía sentido, porque estamos hablando de un proceso, y la compilación solamente es una parte del proceso de programación, y aquí nos preguntaban por el proceso completo. La siguiente pregunta decía, el conjunto de líneas de texto que son las instrucciones que debe de seguir la computadora para ejecutar dicho programa, es el código fuente. Al final, eso es lo que lee la máquina, no un algoritmo. Un algoritmo no lo puede leer una máquina. La respuesta informática no tenía sentido y pues es el código fuente. Aquí hubo todo tipo de respuestas: conjunto prescrito de instrucciones y reglas bien definidas, ordenadas y finitas que permiten realizar una actividad, pues es el algoritmo. Todavía no es el programa, no es un ciclo que puede ser parte de un algoritmo, no es la estructura del algoritmo. La respuesta era simplemente el algoritmo. Ahora, hace un momento les pregunté por el diagrama de flujo, ahora les pregunto por el pseudocódigo. La mezcla del lenguaje natural con algunas convenciones sintácticas es algo poco gráfico, es más bien lenguaje, y ese es el pseudocódigo. Bueno, aquí algo que quizás buscaron por internet cómo hacerlo, lo recordaron, es convertir un número binario a número decimal. Ese tema también no lo vamos a volver a tocar pronto, pero bueno, simplemente recordarnos que las máquinas es lo que entienden el lenguaje binario, y la respuesta era 12. ¿Qué es un diagrama de flujo de datos? La respuesta es la representación simbólica de un algoritmo. Es repetir una de las preguntas anteriores. El diagrama de flujos no es el orden para un sistema de información, todavía no es la serie de pasos para la solución de un problema, sino es la representación simbólica de un algoritmo. ¿Qué es un algoritmo? Una serie de pasos para dar la solución de un problema. No es el programa, no es el diagrama de flujo, simplemente una serie de pasos para dar la solución a un problema. ¿Qué es el pseudocódigo? Pues lenguaje natural, artificial e informal para el desarrollo de un algoritmo. No es el programa, de nuevo, ¿sí? Y pues la mayoría de ustedes contestó de forma correcta. Muchos de estos temas los vamos a repasar el día de hoy, pero bueno, eso es lo que contestaron, y pues en general sus respuestas fueron correctas. En estas tareas, en estos ejercicios, bueno, no tiene valor para la calificación, pero en muchos de estos ejercicios, a menos que les diga lo contrario, porque lo que me importa es que participen, que contesten, y no tanto que me vaya a poner a calificar y a asignar una calificación de 40, 50, 60, 100. Classroom sí se las asignó, yo creo que les llegó la calificación. Bueno, pues simplemente tómenlo como una guía de dónde comenzamos. Este examen fue de diagnóstico y no tiene ningún peso en la calificación. ¿Comentarios respecto a las respuestas? No, profe, todo bien. Muy bien. En la semana también, en Google Drive, separé una carpeta para compartir con ustedes, en donde voy a estar poniendo información que quiera compartir y que no sea adecuado subir en Google Classroom. Y el primer uso que le hice a esa carpeta que estamos compartiendo en Google Drive, yo creo que les llegó un aviso de que los invitaba a compartir esa carpeta. Bueno, pues subí las parejas que se están formando para trabajar. Ya la mayoría de ustedes me dijeron con quién quieren trabajar, se los muestro. Pueden ir ustedes a este documento en Google Drive y ahí están de quienes he recibido respuesta en cuanto a la formación de los equipos. Ahí pueden ver, les asigné una clave AP por algoritmos y programas y un número 21, 22, 23, 24, voy hasta el 34, y esa es su clave. Revisen este documento, verifiquen que
que la información que pase es correcta, y los que hacen falta de formar pareja o cualquier otra situación, pues me la comentan más adelante o al final de la clase en el chat. Faltan muy pocos, después vemos esos casos, ¿sí? Entonces, entren, revisen y si hay algún error me lo hacen saber. Bueno, voy a salir de aquí. A ver, en el chat hay algunos comentarios. Jorge Luis, a mí me pasó con la versión 3.7, desinstalé y volví a instalar y funcionó. Miren, de lo que platicábamos, para los que les falló el Python, ahí está una idea de lo que le sucedió a Jorge Luis. Lo desinstaló, lo volvió a instalar y ya le funcionó. Ojalá les sirva a alguien. ¿Algún comentario respecto a la formación de parejas de trabajo? No, todo bien. Bueno, voy a platicar algo sobre algoritmos y pseudocódigos. En el chat están poniendo que algunos no tienen pareja, profe. Pues entonces, cierto, pónganse de acuerdo entre los que están diciendo que no tienen, ahorita al transcurso de la clase, pónganse de acuerdo. Es muy posible que por el número de alumnos que conté, que alguien quede solo. Si alguien quiere trabajar solo, dígamelo. Yo. ¿Sí? Pues escríbemelo en el chat, ¿de acuerdo? ¿En el de Google? Forman pareja, pónganse de acuerdo ahorita y lo reviso al final de la clase, ¿de acuerdo? Pero díganmelo en el chat, para después anotarlos. ¿En el chat de aquí, profe, o en el chat de salas de Google? No, prefiero que en el de salas de Google, porque cuando terminemos el Meet, pierdo este chat y en el otro después lo puedo revisar, ¿de acuerdo? Bueno, ya veo que están escribiendo en este de Meet, pero no, prefiero que en el de Google para que no pierda la información. Bueno, primero voy a platicar algo de algoritmos. ¿Qué es un algoritmo? Veo que ya la mayoría de ustedes entienden el concepto de algoritmo, pero hay unos detalles interesantes que hay que tomar en cuenta. Bueno, aquí es, el algoritmo en teoría no es algo exclusivo de la computación. Por ejemplo, aquí tenemos un algoritmo en forma de diagrama muy simple que no podemos programar. ¿Eres feliz? Sí o no. Y ¿quieres ser feliz? Sí o no. Y bueno, sigue haciendo lo mismo, cambia algo. En realidad, pues esto es un algoritmo, no es programable, no tiene mayor importancia ni te resuelve el problema de tu felicidad. Pero bueno, eso es un algoritmo. ¿Qué es formalmente un algoritmo? Pues es un conjunto ordenado y finito de instrucciones que nos conducen a la solución de un problema. Teóricamente, porque me regreso a esto, con este algoritmo vamos a resolver el problema si en caso de que no seas feliz, pues no, ¿verdad? Pero bueno, cumple con la estructura de ser un algoritmo. Ya llevando esto a computación, pues es una serie de pasos, de procesos que nos van a llevar a la solución del problema. Los algoritmos los podemos expresar en lenguaje natural, pues lo que queremos es que nos deje muy claro el procedimiento para resolver un problema. Ya después veremos cómo lo traducimos al lenguaje de programación. Por ejemplo, imagínense que quiero calcular el promedio de 3 números, la media de 3 números. Pues mi algoritmo tiene que solicitarme el valor del primer número, luego el valor del segundo, luego el valor del tercero. Tengo que indicar que debo de hacer la suma de los 3 números y el resultado dividirlo entre 3 y mostrar el resultado. Así de fácil. Ese sería un algoritmo. Nunca escribimos ese algoritmo porque es algo muy obvio, muy sencillo, pero es un ejemplo muy simple de qué es un algoritmo. Los algoritmos, recuerden, son independientes del lenguaje de programación, no es el programa
Si yo leo un algoritmo y lo entiendo, después lo puedo traducir a cualquier lenguaje de programación, pero no tiene que ver con el lenguaje de programación. Hay unos algoritmos muy complicados que ya parecen escritos en lenguaje de programación, pero son independientes del lenguaje. Son solamente el procedimiento que puede ser implementado en cualquier lenguaje. Pero recuerden, no cualquier procedimiento descrito paso a paso es un algoritmo, porque debe de satisfacer ciertas condiciones. Y eso es lo que vamos a revisar. ¿Con qué condiciones tengo que cumplir para que mi procedimiento se considere un algoritmo? Una receta de cocina, pues, es un algoritmo. Vean esta receta. Poner aceite, encender el fuego, calentar el aceite, tome un huevo, rompa la cáscara, vierte el contenido del huevo en la sartén, aderezar con sal y esperar que tenga buen aspecto. Es una receta, pero le podríamos poner muchos peros. ¿Qué peros le podríamos poner a esta receta? Poner el aceite en un sartén, encender el fuego, calentar el aceite, tomar el huevo, romper la cáscara, verter el contenido del huevo en la sartén, aderezar con sal y esperar que tenga buen aspecto. Quizás aquí hay unas órdenes que no son nada específicas. Esperar que tenga buen aspecto. ¿Qué quiere decir buen aspecto? Defíneme buen aspecto. En principio parece obvio, ¿eh? Pero, ¿qué tipo de huevo utilizamos? ¿De gallina, de avestruz? ¿Cuánta sal? ¿Una pizca o 1 kilo? ¿Cuánto aceite? 1 litro, 1 centímetro cúbico. ¿Cuál es el resultado? La sartén con el huevo cocinado y el aceite. ¿Sí? Lo que les decía hace un momento, ¿qué quiere decir que tenga buen aspecto? En una receta debemos de dejar bien claro los ingredientes y las cantidades. Por esto, esta nueva receta ya corrige varios fallos. Dice 10 centímetros cúbicos de aceite y aceite de oliva. Una gallina y una pizca de sal. ¿Y la gallina para qué? Para que me dé el huevo. Entonces, el método se puede reescribir de esta forma. Esperar a que la gallina ponga el huevo y repetir todo lo que había leído, poner el aceite, etc. La última instrucción, la 8, sigue siendo esperar a que tenga buen aspecto. Mejoramos un poco, sobre todo en el primer renglón, ingredientes. Y quizás el último renglón, la presentación, depositar el huevo frito sin aceite en un plato. Pero todavía nos podríamos hacer varias preguntas sobre esta receta. ¿Qué tan caliente tiene que estar el aceite en el momento de verter el huevo? ¿Humeando? ¿Ardiendo? ¿Cuánto hay que esperar? Vean en qué renglón hablamos de esperar. En el 8, esperar a que tenga buen aspecto. El esperar no es nada específico. 1 segundo o hasta que esté ennegrecido. Y peor aún, estamos seguros de que la gallina pondrá un huevo. Podría ocurrir que eso nunca suceda. Para que la receta esté completa, deberíamos especificar con absoluta precisión cada uno de estos pasos. Y el detalle es, tenemos que hablar de tiempos finitos. Si no, esto se vuelve un proceso infinito, un proceso imposible que nunca va a suceder. Sin darnos cuenta, podríamos elegir una gallina vieja que ya nunca va a poner huevos. Y entonces, este algoritmo no tendría fin. ¿Sí? Tengo que hablar de tiempos específicos, tiempos finitos. No basta con decir más o menos. Hay que decir exactamente cómo se debe de ejecutar cada paso. A ver, nueva receta. Poner el aceite en un sartén, encender el fuego, etcétera, etcétera. Pero vean el renglón 5. Romper la cáscara con el poder de la mente sin tocar el huevo. No habíamos visto ese detalle, romper la cáscara. ¿Cómo? Porque nos parece bastante obvio. Nos parece bastante obvio que yo tomo el huevo con las manos y lo golpeo contra el sartén y se rompe. Pero obvio para nosotros, imagínense cuando esto se traduce a un lenguaje máquina, si puede ser obvio para la máquina. ¿Cómo romper la cáscara? ¿Con el poder de la mente? ¿O como todos nosotros lo entendimos antes, tomándolo con las manos? ¿Sí? Un algoritmo o los pasos de un algoritmo tienen que ser
se tienen que poder llevar a cabo, no puede ser algo imposible. Romper el huevo tiene que ser algo más que el poder de la mente. En todo algoritmo debe utilizar únicamente instrucciones que se pueden llevar a cabo, ¿sí? Si no, tu receta, tus instrucciones no merecen el título de algoritmo. Aquí por fin vamos a presentar una receta en la que todos los pasos sean realizables. Poner aceite en un sartén, sintonizar una emisora musical en la radio, encender el fuego a medio gas, echar una partida de solitario, etcétera, etcétera. ¿Qué había dicho antes? Había dicho que todos los pasos son realizables. Cierto, sintonizar una emisora musical y echarse una partida de solitario es realizable. Pero, ¿qué tiene que ver con nuestro objetivo final? En un algoritmo es muy importante que solo hagamos tareas útiles para el objetivo. Sintonizar la radio, jugar cartas, no tienen que ver con nuestro objetivo. En un algoritmo, cada paso debe de conducir a la consecución del objetivo. Tenemos que hacer, aunque parece obvio, lo que es útil para obtener el objetivo, pero en un número finito de pasos, ¿sí? No entrar en ciclos infinitos sin sentido. Piensa en el siguiente método para hacerte millonario. Compra un número de lotería válido para el próximo sorteo. Espera el día del sorteo. Cotejar el número ganador con el nuestro. Si son diferentes, volver al paso 1. En caso contrario, somos millonarios. ¿Sí? Muy fácil. ¿Sí? Y hay que hacer esto toda tu vida. Y lo más seguro es que nunca suceda, porque las posibilidades son muy pequeñas. ¿Sí? Los pasos tienen que ser de duración finita cuando trasladamos estas ideas a un algoritmo. Cada uno de los pasos anteriores para hacerte millonario es lógico, es entendible, pero estamos hablando de una cantidad posiblemente muy grande de tiempo. En adelante no vamos a hablar de recetas, ni de procedimientos para hacerte rico, ni de procedimientos para ser feliz, pero las reglas que hay que cuidar son básicamente las mismas. Los algoritmos en los que estamos interesados son los que describen procedimientos de cálculo y tienen que ser ejecutables por una computadora, entonces tienen que ser claras, tienen que llevar a cabo un tiempo finito. En las próximas semanas les voy a dejar un problema. Lo van a resolver, yo creo que de manera relativamente sencilla, lo van a programar en 5 renglones, pero luego vemos en cuánto tiempo salen los resultados. Y después pensarán en qué hacer para que los resultados los pueda ver y no tenga que tener la computadora encendida una semana para que se completen los pasos, ¿sí? Son detalles que tenemos que tomar en cuenta. Entonces, en resumen, un algoritmo debe tener las siguientes características. Puede tener 0 datos de entrada o muchos datos de entrada, ¿sí? Eso es posible. Hay algoritmos que no necesitan datos de entrada, pero la mayoría de los que vamos a nosotros a trabajar necesitan que alimentemos esos datos. Lo que sí es que un algoritmo nos debe de proporcionar uno o más datos de salida. Un algoritmo que no proporcione datos de salida no tiene sentido, ¿sí? Tenemos algoritmos que no necesitan datos de entrada, pero datos de salida por lo menos uno. Cada paso del algoritmo debe de estar definido con exactitud, no hay espacio para la ambigüedad. Ha de ser finito, debe de finalizar en un número finito de pasos y que se lleven a cabo en un tiempo finito. Y debe de ser efectivo. Es decir, cada uno de sus pasos se ha de ejecutar en tiempo finito con recursos determinados. ¿Y cuál es nuestro límite? Pues nuestra computadora. Y aparte nos interesa que el algoritmo sea eficiente. En eso estaremos haciendo mucho énfasis en este curso. Van a ver cómo cada problema tiene una gran cantidad de caminos para resolverlo, pero claramente podemos distinguir que unos son más eficientes que otros. ¿Preguntas?
No, profe. Bueno, una opción para escribir de una forma ordenada nuestros algoritmos es lo que llamamos el pseudocódigo. El pseudocódigo es una forma de expresar los distintos pasos en los que se va a realizar un programa. El pseudocódigo, lo repito, no es lenguaje de programación, no puede ejecutarse en un ordenador. Está escrito en lenguaje natural, entendido por nosotros, pero no por la máquina. Pero aprender a escribir pseudocódigos nos facilita después la escritura del programa. En un papel yo hago un pseudocódigo, un diagrama sencillo, ya que tengo una idea clara de por dónde va mi solución, entonces sí lo puedo pasar al lenguaje de programación. Entre las principales características que debe de cumplir un pseudocódigo, pues tiene que ser una serie de pasos que faciliten la programación. Miren, por ejemplo, lean estos renglones, un símil. Los planos de una casa serían el pseudocódigo y la casa en sí el programa, ¿sí? Si hay errores en los planos, imagínense cómo va a quedar la casa. Si hay errores en mi pseudocódigo, voy a tener problemas con mi problema. Entonces, son una forma de representación que nos facilite la programación, aunque sea independiente al código final. Tiene que ser un lenguaje sencillo y no estructurado, que sea fácil de entender por todo el mundo. O sea, que el pseudocódigo obviamente lo entiendas tú, pero si lo vas a compartir con alguien, si lo vas a discutir con alguien, que todo el mundo te entienda esas instrucciones en lenguaje natural que tú sí entiendes, ¿sí? El pseudocódigo llega donde el diagrama de flujo no lo hace, ¿sí? Podemos escribir cosas que no podemos representar en un diagrama de flujo. Permite que el diseño del programa y su implementación sean muy parecidos. Bueno, hay un programa muy interesante que nos ayuda a realizar pseudocódigos y ahorita lo vamos a conocer. Es el PCInt. A ver si aquí me da acceso al programa. Abrir, sí. Es un lenguaje, es un programa gratuito. ¿Lo abrió? No, no lo abrió. Ándale. No funciona. Déjenme ver si el problema es mi internet. PCInt. O es el sitio. No, el sitio se agarra, profe. ¿Qué? El sitio se agarra. ¿Con ustedes se abrió? Conmigo sí. Antes tengo problemas con mi internet. ¿Sí? Bueno, ahorita les muestro ejemplos de lo que podemos hacer. Ah, mira, ya entré. Ya entré a donde están los programas para instalar. Ese programa es un programa muy, muy pequeño, muy simple, 9 megas. Los archivos lo pueden instalar en Linux, en Windows o en Mac. Y nos permite hacer pseudocódigos. Bueno, después revisan el sitio. Y ahorita hablamos de una actividad que vamos a hacer allí en el PCInt. Bueno, antes de ir ahí, algunos consejos más a la hora de escribir nuestros pseudocódigos. El pseudocódigo, hay dos opciones, lo que se le llama el perfil flexible y el perfil estricto. El flexible es con reglas más simples para escribirlo, mientras que el estricto pues ya empiezan a utilizar palabras propias de los lenguajes de programación y hace que tus instrucciones terminen en punto y coma, como en muchos lenguajes de programación, ¿sí?
Todo pseudocódigo tiene más o menos esta estructura, un título, las diferentes acciones y un fin. Podemos empezar con la palabra proceso, con la palabra algoritmo, le damos un nombre que nos dé idea de qué hace ese algoritmo, y luego viene la secuencia de acciones. Puede haber iteraciones, puede haber opciones lógicas. Al final, pues, debemos terminarlo con alguna frase que nos dé la idea de qué fin del proceso o fin del algoritmo. No debe de haber diferencias entre escribir con mayúsculas o minúsculas, si no se volvería más complicado. Podemos incluir comentarios. Se acostumbra utilizar doble barra para decir que eso no es parte del programa, sino que es un comentario. Por ejemplo, vean, un programa, bueno, más que un programa, un algoritmo para leer el radio de un círculo y calcular e imprimir su superficie y su circunferencia. El pseudocódigo podría ser con dobles barras, cualquier comentario. Va a ser un pseudocódigo que nos permite leer el radio de un círculo y calcular su superficie y su circunferencia. Tienes que darle de entrada el radio del círculo y te va a dar como resultados su superficie y su perímetro. Entonces te dice, vas a manejar 3 variables: radio, superficie y perímetros. El proceso se llama círculo. Lo primero tienes que definir el radio, luego escribir, introduce el radio de la circunferencia, va a leer el radio, va a calcular la superficie, pi, que es una constante que debe de entender el programa, por el radio al cuadrado, el perímetro 2 por pi por radio, y luego el programa debería describir la superficie es, pues, la variable superficie. El perímetro es, pues, la variable perímetro. Con estas flechas estamos asignando este resultado a la variable superficie, a la variable perímetro, y se acabó el proceso. Eso sería el pseudocódigo. En diagrama de flujo, ¿cómo quedaría? Y esto es lo que hace el PCInt. Lo mismo, pero de una forma más visual, que nos ayuda a entender mucho más fácil qué está sucediendo. Miren, definir nuestro programa, definir las variables, introducir el radio, alimentas el radio, hace los cálculos, y con estas flechas estamos indicando salidas que vamos a leer en la pantalla. En la pantalla nos va a aparecer introduce el radio de la superficie, en la pantalla nos va a aparecer la superficie con el resultado, el perímetro con el resultado. Aquí en la pantalla nos va a estar pidiendo un dato que es el radio, y este es un ejemplo de un diagrama de flujo muy, muy sencillo, para también un pseudocódigo también muy sencillo. Cuando yo tengo este pseudocódigo, cuando yo tengo este diagrama de flujo, pues ya es muy fácil escribir el programa. Lo analizamos, lo pensamos y vemos que no hay ambigüedades, que las instrucciones son claras y precisas, que no va a dar vueltas infinitas, y que no nos hace falta nada. Quizás lo podríamos adornar con la forma en que nos hace la pregunta o la forma en que nos responde el resultado, y quizás le podríamos adornar con unidades, especificando en qué unidades damos el resultado y en qué unidades especificando en qué unidades alimentamos el radio, y también escribiendo en qué unidades nos da los resultados. Pero bueno, eso ya sería embellecer el programa. Vamos a Google Classroom. Pues ya les platiqué de algoritmos. Aquí está dos escritos sobre qué es un algoritmo. Ya les platiqué sobre pseudocódigo. Aquí está el apunte de lo que acabo de platicar sobre pseudocódigo, y en un video que se los encargo, lo vean en la semana. Va a dar otra explicación también muy sencilla sobre cómo escribir pseudocódigos. Y esta es la herramienta que les recomiendo. Bueno, esta es una captura de pantalla de la página de internet del programa. PCInt es una herramienta que nos permite hacer diagramas de flujo y pseudocódigos. Les repito, lo pueden instalar en Windows, en Mac, en Linux, y es muy sencillo de utilizar. Y se van a llevar pues esta tarea, el ejercicio 2.4.
el ejercicio 2.4, hoy es día 18. Le estoy poniendo de límite de entrega el día 22. ¿De qué se trata? Mira, este es un ejemplo que yo resolví en PCInt, que es muy simple, la suma de dos números. Esta letra es la mía, no muy bonita letra, pero se entiende. Es una suma, simplemente defino tres variables ABC como números reales. El programa, cuando llegue a ser programa, nos va a pedir un primer número, que va a ser el A, luego nos va a pedir un segundo número, que va a ser el B, va a realizar la suma de A más B, y nos va a dar un resultado C. Fin del proceso. Este es el pseudocódigo. Pues me llegué este pseudocódigo simple a PCInt, y esto es lo que me dio el programa. Algoritmo suma, definir las variables, ingresar el dato, el primero, el segundo, hacer la suma y darme el resultado. Fin del algoritmo, así de simple. Bueno, la tarea es que bajen el programa y que realicen un ejemplo como el que yo les acabo de mostrar. No el mismo, obviamente. Piensen en un cálculo sencillo, abierto, el que ustedes quieran, cálculo de un área, cálculo de una variable en una ecuación, ustedes piensen, ¿sí? Escriban a mano el algoritmo en forma de pseudocódigo y después vayan a PCInt y suban un PDF con ambos algoritmos, es decir, en un solo PDF, su pseudocódigo escrito a mano y una imagen de lo que les va a generar el programa PCInt. Y lo suben aquí a Classroom. Límite 22. ¿Cuándo es el 22? ¿Martes? Sí, creo que martes. Y aquí el martes. 5 días para hacer esta tarea. ¿Alguna pregunta? No. No, profe. ¿Esta tarea es individual, profesor? Sí, esto es individual. Si se fijan, aquí tiene la etiqueta ejercicio. Recuerden que los ejercicios es la única parte de lo que ya vale la calificación del curso que es individual. Los programas, los exámenes y el proyecto son en pareja, son equipo, y solo los ejercicios, los que tengan la etiqueta de ejercicio, son individuales, ¿sí? Y este es el primero que es un ejercicio. Entonces, si es individual, cada quien sube su pseudocódigo y diagrama de flujo, ¿de acuerdo? Profe, De acuerdo, ¿es gracias. para el martes y para hoy es el 2.7? Sí, te estás adelantando, pero sí, es para hoy. Dirás, ¿y por qué uno para el martes y otro para hoy? Porque el de hoy está muy sencillo. Son 3 preguntas que pueden responder en 3 minutos y es algo que van a hacer el día de hoy, ¿de acuerdo? En cambio, esta otra tarea, pues primero implica bajar el programa, instalarlo, revisarlo, conocerlo, es muy sencillo y por eso les doy más tiempo. ¿Sí? Sí, gracias. ¿Alguna otra pregunta? Profe, una pregunta con la tarea para el martes. Sí, ¿Es cualquier operación matemática que queramos hacer? cualquiera. Sí, lo que se te ocurra. ¿Sí? Si lo quieres complicar, le puedes poner ciclos, cualquiera. Piensa en algo que te gustaría calcular, piensa los datos que tendrías fácilmente a la mano y haz el pseudocódigo, ¿de acuerdo? Por ejemplo, alguien podría decir, siempre yo estoy pensando en un curso de termodinámica, despejar alguna variable de la ecuación de los gases ideales. Pues, a ver, me imagino que va a ser un pseudocódigo muy simple, pero alguien quizás diga despejar una variable de la ecuación de Van der Waals de los gases reales, pues ya no va a ser tan sencillo porque alguna de las variables quizás requiera prueba y error. Entonces el algoritmo quizás ya no sea tan simple. Ustedes piensen, no me importa el grado de dificultad, simplemente piensen en un ejemplo que les interese y con eso hacen su tarea, ¿de acuerdo? Sí, El día de hoy se van a llevar 3 tareas. Esta para el martes, otra para hoy mismo y otra para el jueves de la próxima semana.
¿sí? Pero bueno, apenas he presentado una de ellas. Antes de pasar al siguiente tema, ¿más preguntas? Bueno, entonces, bajen ese programa. Dejen ver si lo tengo instalado, pues sí lo debo tener instalado para mostrárselos. No, no lo tengo instalado en esta computadora. Bueno, ni modo. Bueno, cualquier duda que tengan con el programa, pues ya saben, ahí está el chat y ahí lo podemos discutir, pero se van a dar cuenta que es muy sencillo de utilizar. Siguiente tema. Variables de un pseudocódigo. Vamos a la siguiente presentación. Esto ya también nos empieza a conectar con lo que va a ser los lenguajes de programación. Como se dieron cuenta, en cualquier problema que se nos ocurra para la tarea, va a haber datos. Las variables tienen un nombre. Un consejo, que las variables comiencen con una letra, ¿sí? Por ejemplo, si la variable es presión, pues o si la variable es la temperatura, puede ser la palabra completa, temperatura, o puede ser temp, T-E-M-P, o tempera, o la forma que ustedes quieran utilizar una frase que les dé la idea de temperatura, y si quieren la palabra completa, pues temperatura, pero no utilicen con símbolos o con números, por ejemplo, 8temp, o hashtag temp. Vamos a acostumbrarnos a que siempre empiecen con letras. Después va a ser importante porque Python también y la mayoría de los lenguajes de programación no me permiten comenzar variables con números. Una variable no puede comenzar con un número o con un símbolo. Tiene que contener letras, ya sean mayúsculas. Tiene que iniciar con letras, ya sean mayúsculas o minúsculas. Lo tienen que iniciar con letras. Ya el resto del nombre sí pueden tener números o guiones bajos. Símbolos extraños, ¿no? Por ejemplo, en un problema puedes tener temperatura 1, temperatura 2 y temperatura 3. Entonces puede existir la variable temp1, temp2, temp3. Ahí sí puedes utilizar números, pero que no inicie con números. Por ejemplo, la variable A, que tome el valor de 5, la variable B, que tome el valor de 7, la variable B1, B2, la variable A-real, la variable C. Todas esas son opciones de números. Las variables pueden ser números enteros, 5, 7, pueden ser números reales. Si se fijan en los números reales, pues ya hay fracciones, ya hay exponenciales, ya hay números negativos. Las variables pueden ser alfanuméricas, la letra A, la letra T, la frase México-2020. Las variables también pueden ser lógicas, pueden que tomen nada más los valores de verdadero o de falso, ¿sí? Entonces, vamos en este curso muchas veces estar hablando de variables enteras, reales, alfanuméricas y lógicas, y ya van a ver que cuando estemos con Python, van a aparecer otro tipo de variables. Los datos, por lo mismo, son variables, pueden ser enteros, reales, alfanuméricos y lógicos. En un pseudocódigo podemos utilizar flechas para asignarles valores a una variable. Por ejemplo, a flecha 4 le asigna el valor de 4 a la variable entera A. A flecha B le asigna el valor que tiene la variable B a la variable A. Y entonces, si la variable A tenía el valor de 4, lo pierde y ahora tiene el valor que tuviera B. En un pseudocódigo es recomendable inicializar variables, es decir, bueno, al principio mi variable tiene el valor de 1, de 0. El darle el valor de 0 en muchos programas va a ser importante. Las operaciones básicas utilizamos los símbolos bajos, los símbolos clásicos, los tradicionales, la suma, su símbolo más, la resta, su símbolo menos, la multiplicación, el asterisco, la división, la barra inclinada. Incluso Python utiliza esos símbolos.
Aquí está otro ejemplo, resolver una ecuación de primer grado, ax más b es igual a 0. Ustedes saben que entonces x es igual a menos b sobre a. Entonces, el pseudocódigo muy sencillo, tiene 3 variables. Este primer renglón lo que hace es lo que venía aquí arriba, inicializar la variable, ¿sí? Especificamos que en este proceso van a aparecer 3 variables, la a, la b y la x. El programa va a recibir la a y la b y va a calcular la x. Entonces nos va a mostrar al final la x cuando hace la operación. Así de fácil es el tipo de variables que vamos a utilizar en un pseudocódigo, pero hay que aclararlo. Por último, les voy a mostrar este otro documento que habla de las partes de un algoritmo. Recuerden, tienen que tener una zona, una sección de entrada de datos, otra sección de cálculos, de procesos, de operaciones y una sección de salidas. Debe de ser preciso, no contener ambigüedades. Los mismos datos deben de producir el mismo resultado. Eso quiere decir que un algoritmo se ha definido. No es posible que con los mismos datos hoy te dé un resultado y mañana te dé otro. Y tiene que ser finito. Tiene que darte los resultados. No estoy diciendo que inmediatamente, porque hay algunos que podría tardarse, dependiendo de tu máquina, 1 minuto, 2 minutos, 5 minutos, pero no nos podemos permitir soluciones que la máquina nos dé resultados la próxima semana, ¿sí? Entonces, pseudocódigo recomendable que tenga un título, incluyan como comentarios una descripción de lo que hace, reciba datos de entrada, haga las operaciones, muestre datos de salida y anuncies el fin del algoritmo, ¿sí? Anuncies que se terminó y que no esperamos y que no se espera más. Los renglones de comentarios pueden empezar con el símbolo. En el documento anterior decía la doble raya o el símbolo de gato, ¿verdad? Pero no se ejecutan. En Python, este símbolo lo utilizamos para los comentarios. Aquí otro ejemplo. Calcule el perímetro y la superficie de un triángulo. Hay que declarar las variables. Y las variables son 4. 3 datos, los lados del triángulo, L1, L2 y L3, y el resultado, el perímetro, son 5. Otro resultado, la superficie, S. No. La superficie, utilizamos la palabra completa, superficie, y S es una variable intermedia que vamos a utilizar para que la ecuación de la superficie sea más sencilla. Simplemente la variable S es una variable intermedia. Entonces tu programa o tu algoritmo, tu pseudocódigo tiene que leer los datos del triángulo, calcular el perímetro, calcular la variable intermedia S, y entonces ahora sí calcular la superficie o el área y mostrarte el perímetro y la superficie. Aquí está un pseudocódigo que yo hice, su nombre, los comentarios, anunciamos que es el inicio del pseudocódigo, por acá abajo anunciamos que es el fin, y en el intermedio es la declaración de variables, detalles de lo que vamos haciendo, mostrar teclear los valores de los lados, le sigo incluyendo detalles, hacemos los cálculos, el cálculo del perímetro, el cálculo de la variable intermedia, el cálculo de la superficie. Yo en mi pseudocódigo no quise poner la palabra completa superficie, nomás le puse sub. Y con la palabra raíz 2, estoy indicando que voy a hacer una raíz cuadrada. Recuerden, esto no es lenguaje de programación. Esto Python no lo va a entender, pero nosotros en un lenguaje natural, un lenguaje sencillo, si entendemos de qué estamos hablando. Al final tendrá que mostrar el perímetro y sub, que es la superficie del triángulo. Y ahí está otro ejemplo de otro algoritmo, otro pseudocódigo muy simple que también podrían utilizar para algo parecido para su tarea. Un último ejemplo, una ecuación de segundo grado. Ustedes conocen la famosa solución para las raíces de la ecuación de segundo grado. Pues tu pseudocódigo, tu diagrama tiene que leer A, B y C, tiene que calcular una raíz y luego tiene que calcular, una raíz cuadrada que es parte de la solución, que es lo recomendable, y luego calcular las raíces de tu ecuación. Y aquí está el pseudocódigo: nombre, comentarios, inicio,
recibir los datos, pero antes mostrar un renglón que te pida los datos, hacer los cálculos y al final mostrar los valores de las raíces y fin del procedimiento. Si analizan este pseudocódigo tan simple, cumple con todo lo que viene aquí arriba. Es preciso, no tiene ambigüedades, está definido y es finito. Y ustedes lo saben porque esa ecuación ustedes la han resuelto muchas veces a mano, ¿sí? Y el pseudocódigo tiene su título, tiene sus descripciones, tiene la parte donde recibe datos, la parte donde hace operaciones, la parte donde muestra datos y anuncia el fin del algoritmo. Cuiden todos esos detalles cuando escriban pseudocódigos. El último comentario que les haría al respecto es de que, bueno, a la hora de hacer programas ya es cuestión de estilo personal si hacen estos pseudocódigos tan detallados o no. En mi caso, pues nada más puedo hablar, en mi caso, yo no soy tan detallista en los pseudocódigos, ¿sí? Si el programa es sencillo, a veces hasta no lo estoy recomendando, no lo estoy dando como consejo, pero pues es mi experiencia. Yo a veces del enunciado del problema me voy directamente a programar y ahí voy corrigiendo, pero es como un estilo personal. Si el problema es más complicado, entonces sí agarro un pedazo de papel y empiezo a hacer algunas especies de diagramas de flujo sencillos, nada formales, mal hechos, pero que me ayudan a entender el problema y luego me voy a programar. Conozco gente que es muy ordenada y hace sus pseudocódigos muy bien hechos antes de ir a la computadora a programar. Es estilo personal. Ustedes poco a poco van a ir encontrando su estilo. La teoría me dice que yo les tengo que recomendar que hagan pseudocódigos y que los hagan bien hechos. En la práctica, ¿qué va a suceder? No sé. Ya cada uno de ustedes me dirá cuál fue su estilo. ¿Sí? Ahí está. Ahí está un pseudocódigo bien hecho, pero les digo, la verdad, yo pocas veces estoy haciendo este trabajo. Ojalá a las personas, a ustedes que sean ordenados, no le hagan mucho caso a mi comentario y si quieren, antes de programar, hacer pseudocódigos completos, qué bien. Qué bueno, los felicito. Y si utilizan el PCIN cada que quieran hacer un programa, también muy bien. Eso les va a ahorrar tiempo y va a hacer que sus programas sean más ordenados. Quizás en letras pequeñas estoy diciendo que yo no soy muy ordenado, pero pues ya veremos. Ya es cuestión personal, es una cuestión de estilos. ¿Quién es más eficiente? Pues no es una regla. Tampoco es una regla que quien hace pseudocódigos bonitos y bien presentables vaya a ser el programador más eficiente. Pero sí ayuda a hacer pseudocódigos. Esto último, no escucharon nada, y ustedes van a encontrar su estilo, ¿de acuerdo? Preguntas, ya hablé mucho. Comentarios. Profe, el algoritmo que tenemos que hacer es uno diferente a los ejemplos que ya nos mostró, ¿verdad? Sí, completamente diferente. Hay miles de problemas, de ecuaciones que podemos resolver y pues no vayan a salir con lo que ya les mostré. ¿Algún otro? Todo bien, profe. Bueno, Profe, yo tengo una duda. sí. ¿Usaremos Python en todo el curso? Sí, Python todo el curso. No vamos a brincar a otro lenguaje. No nos da tiempo y no es recomendable en un primer curso estar brincando de programas. Vamos a utilizar Python. ¿De acuerdo? Sí, gracias.
Ya la próxima semana, 15 días es mi límite para estar en este curso sin programar, sin hablar de Python. Ya el próximo viernes, todo el mundo va a tener su Python instalados y ya vamos a comenzar con Python. Los primeros 8 días fueron de ver videos sobre el tema. Estos 8 días son pseudocódigos y diagramas de flujo, pero ya a partir de la próxima semana comenzamos, ya urge, a programar con Python. Les decía que se van a llevar otras 2 actividades. Vamos al Classroom de nuevo. La primera es el 2.4. Aquí está variables, un pseudocódigo, lo que acabo de platicar, y partes de algoritmo, también lo acabo de platicar. El siguiente ejercicio que van a hacer es esto. Van a ir a formularios de Google, van a entrar a este archivo que se llama algoritmos y van a contestar, no recuerdo si son 2, 3 o 4 preguntas sobre qué es un algoritmo. Así de fácil. Necesitan un password. Vamos a la sala de password, de contraseñas, y se los escribo. Entonces es el ejercicio 2.7 y el password es GPP79E6. Hoy, no se les olvide, hoy es ejercicio 2.7. Tienen que hacerlo hoy. Está muy sencillo. Con lo que escucharon hoy, con lo que dije hoy, pueden contestar ese ejercicio 2.7. ¿De acuerdo? Bien. La siguiente actividad es 2.8. Van a escribir el algoritmo para calcular el área de un hexágono. Aquí sí, todo el mundo el mismo problema. Necesitan un password. Bueno, no les voy a leer el problema, pero algoritmo para calcular el área de un hexágono. Ya van a ver en el PDF si les doy una ecuación, o si les doy un pseudocódigo, o si les pido un diagrama de flujo, o si les pido simplemente el algoritmo. Pero es un ejercicio relativamente sencillo para calcular el área de un hexágono. Este tipo de cálculos es de los primeros programas que vamos a comenzar a hacer la próxima semana. Bueno, esta actividad tiene de límite, les decía, 24 de septiembre, que es el jueves. Así que primero hagan su diagrama de flujo, que es para el martes, y luego hacen esta otra actividad. Miren, una actividad es para hoy, otra es para el martes, otra es para el jueves, pero estoy seguro que si a las 3 actividades le dedican 1 hora, hora y media, hacen las 3 en un día, ¿sí? Entonces, simplemente pongo límites para que lo vayan recordando a lo largo de la semana, pero estoy seguro que las 3 actividades las pueden realizar perfectamente dedicándole 1 hora, hora y media de trabajo. Bien, para el ejercicio 2.8, que va a ser el algoritmo del área, y que el límite es el jueves, el password es 4MP90E5V. ¿Sí? Este tiene de límite el jueves 24 de septiembre. Para el ejercicio 2.4, ahí no necesitan ningún password, simplemente bajar el programa y hacer lo que se les pide. Bueno, entonces ahí está. Profe, ¿el 2.8 también es en PCI y ENT o nomás en hacer el algoritmo? Eso va a ser a mano. Ya cuando veas el archivo te vas a dar cuenta que hay que hacerlo a mano, ¿sí? Y finalmente el tema extra de esta semana es Machine Learning, que es en español aprendizaje automático o aprendizaje automatizado o aprendizaje de máquinas, y es un área
de las ciencias computacionales o de la inteligencia artificial que se dedica a programar, a hacer programas que permitan que las computadoras aprendan, ¿sí? Tiene que ver, les digo, mucho con la rama de la inteligencia artificial. Vean esta frase que les escribí ahí, que sale del documento que van a leer, se dice que un agente aprende cuando su desempeño mejora con la experiencia. Entonces, este es todo un reto, hacer que lo que hacen las computadoras mejore con la experiencia, que las máquinas aprendan a hacer cosas. Es decir, cuando la habilidad no estaba presente en su genotipo o rasgos de nacimiento, bueno, está pensando en personas, pero en máquinas es diferente. Los investigadores del aprendizaje de máquinas buscan algoritmos para convertir muestras de datos en programas de computadora sin tener que escribir los últimos explícitamente. Es decir, que el programa con esos datos saque conclusiones y haga o infiera resultados que no se los programaste directamente, ¿sí? Se trata mucho, la palabra importante aquí es hacer inferencias, ¿sí? Inferir para un conjunto más amplio de datos. Les comparto una lectura en un sitio de internet y un video que explica de una forma rápida, sencilla, qué es el Machine Learning, ¿sí? El aprendizaje automático. Moví de lugar esto. Ay, lo moví, pero el capítulo... Permítanme un momento, lo moví al capítulo 3. Pues ahí están las actividades del capítulo 2. La próxima semana ya vamos a estar hablando del lenguaje de programación Python. Ya me voy a brincar, estoy casi seguro que me voy a brincar el 3.1 y el 3.2 porque ya todos ustedes van a tener instalado Python en sus computadoras y vamos a empezar a platicar qué es el idle y hacer unos ejercicios en el idle. Bueno, ¿preguntas? No, profe. ¿Todo bien? Voy a terminar de grabar la clase de hoy para que Meet me diga quién se queda con el video y por favor me lo comparta. Y hoy subo los dos videos, las dos clases a YouTube, para cualquier duda lo puedan revisar. Voy a detener la grabación. Y el video se guardará en la cuenta de Pablo Padilla. Pablo, ¿ahí estás? Aquí estoy, profe.